Primero que nada les recuerdo, este material es solamente complementario a las clases que ya llevamos en vivo o en línea. Hay algunas referencias, conceptos, palabras o tonos que los no iniciados pueden considerar agravantes. Así que por favor relájense. Comenzamos. Continuando con los proyectos de lectura, ya hablamos acerca de los errores que normalmente se cometen y de cómo leer adecuadamente, cómo leer bien, lo que implica un dominio de la lectura. Ahora vamos a hablar acerca de las ideas principales de un texto, cómo identificarlas o cómo ponerlas a prueba más que nada. Partiendo del hecho de que tú ya dominas la lectura, entonces conoces las secciones del texto, conoces los subtemas, conoces los elementos que lo integran, los capítulos, qué sé yo, conoces o tienes una división acerca del contenido de la lectura. Cada una de estas divisiones tiene una idea principal, además de la totalidad de la lectura. Pero, ¿cómo encontramos esa idea principal? Si ya dominas y entiendes el texto, lo más probable es que ya sospeches de un elemento. Esa idea principal generalmente se compone de un concepto y una circunstancia correspondiente a ese concepto. Puede ser el tiempo, puede ser la frecuencia, puede ser la relación con alguna otra idea o palabra, qué sé yo. Pero tú ya sospechas algo. Si quieres saber si esa es o no es la idea principal, únicamente tienes que cotejarla con el posible resultado o contenido de la lectura sin ella. Dicho de otra forma, la manera de poner a prueba una idea principal es esta. Si la eliminas del texto o si quitas esa idea, el texto original se convierte en algo totalmente diferente. Y vamos a hablar de ejemplos triviales y de ejemplos un poco más serios. Imagínate una película. La película de El Capitán América y el Soldado del Invierno no sería la misma si quitas el Capitán América. Y tampoco sería la misma si quitas al Soldado del Invierno. La película de Robocop, sin la parte de robot, se convierte en una película de acción cualquiera. Si a un taco le quitas la tortilla, se convierte en un guiso. La idea principal es algo así. Si tú eliminas ese elemento, pierde identidad o sentido el texto completo. Hablando de ejemplos un poco más serios, imagina que tú estás haciendo un estudio o que tienes que leer un material acerca de la violencia doméstica en México. Si tú quitas algo, se convierte en otra cosa. Si tú quitas el factor violencia, por ejemplo, te encontrarás con un texto que solo nos hable de las bondades o defectos de la cultura mexicana, algo muy distinto. Por otro lado, si tú quitas la parte de México, entonces solo tendrías un decálogo de violencia, de actitudes violentas o un caso en específico, y eso también cambia. ¿Qué significa? Todo es importante, no necesariamente, pero sí tenemos una idea base que no podemos quitar, y esa es la relación que existe entre la violencia y México. Voy a poner un ejemplo que sea un poco más simple a pesar de que el tema parezca más complicado. Imaginémonos que hablamos de un trastorno mental. Estamos haciendo una lectura que nos dice la incidencia, prevalencia o frecuencia de un determinado trastorno en una población en específico. Ahí tenemos tres elementos. Un elemento estadístico, que serían las tablas de frecuencia o prevalencia. Un elemento diagnóstico o clínico, que lo sería el trastorno mental o los trastornos mentales. Y tenemos un elemento, llamémosle social, que tiene que ver con la diferencia de género o vulnerabilidad de género en ese hecho. Si nosotros quitamos la cuestión de género y el trastorno mental, ¿qué nos queda? Nos queda un trabajo enteramente de matemáticas, solo datos estadísticos. Y eso es muy diferente a lo que teníamos originalmente. Entonces significa que la idea principal es la relación entre el género y el trastorno.
Si tú quitas el género, por ejemplo, y solamente das datos estadísticos de un trastorno mental, también pierde sentido porque algo le falta un contraste con una teoría. De esta manera podemos identificar las ideas principales. Tú ya sospechas de algo. Si lo quitas, ¿qué pasa con la lectura original? ¿Cambia? Sí, ¿qué tanto? Si cambia mucho o se convierte en otra cosa, estás ante una idea principal. Aún así, si el cambio no es radical, no es un caso perdido, puede que estés trabajando con una idea secundaria. Habría que analizar más a fondo el contenido o reflexionar acerca del mismo para saber cuál es la raíz o cuál es el fondo de la lectura. Por mi parte sería todo entonces, vamos poco a poco avanzando hacia el momento de hacer la redacción. Ya faltan pocos videos para lo mismo, espero no seguirlos aburriendo con esto. Nos vemos muy pronto, espero que estén muy bien, hasta luego.